gracias a todos, gracias a la organización del evento. Está buenísimo. Muy contento de estar en el primer evento de seguridad informática / hacker aquí en Santiago de Chile. Como comentó Gabriel, me llamo Luis Eduardo, yo soy el director de Spider Labs, que es una división de Trustwave, de parte de servicios avanzados, ese tipo de cosas, pen testing, todo ese tipo de cosas. Y trabajo. Un poco, muy rápidamente, quién soy. Otra vez, trabajo con Spider Labs, soy un geek, me gusta todo lo que es de seguridad informática. Soy originalmente de Brasil, como en los 2 minutos que estoy platicando ya deben ter percibido. Entonces, gracias por la paciencia con mi español, o portuñol. Ya de muchas charlas por todo el mundo, vivo en los Estados Unidos en realidad, y voy a hablar de Wi-Fi en aviones. Entonces, yo conozco un poco de Wi-Fi, de la tecnología de Wi-Fi. ¿Quién conoce la conferencia DEF CON en los Estados Unidos? 1, 2, un montón. Ok. Yo hago la red inalámbrica de DEF CON. Yo soy el responsable por la red inalámbrica de allá. O el irresponsable por la red inalámbrica de allá. Y también hago 2 conferencias en Brasil. Una se llama You Shot the Sheriff, que es en mayo, y una que se llama Silver Bullet, que fue en realidad en la semana pasada, con más 2 o 3 personas, y me gusta las fotografías. Entonces, casi todas las fotos que se ven en la presentación, yo las saqué. La lámina esencial, porque estoy hablando en nombre de la compañía. Entonces, ¿qué es Spider Labs de Trustwave? Ya comenté, el equipo de gente que hace servicios de pen testing, de respuesta a incidentes, forensics, todo ese tipo de trabajo. En la última DEF CON, por ejemplo, tuvimos 16 charlas. Entonces, la gente sí toma mucho tiempo haciendo investigaciones y todo ese tipo de cosas. Ya, a lo que interesa. ¿Quién sabe qué es un avión? ¿En serio? ¿Un avión? ¿Quién sabe qué es Wi-Fi? ¿Y Wi-Fi dentro de un avión? ¿Quién ya lo vio o ya lo utilizó? Una par de gente. Entonces, eso existe. En realidad ya hace como más mainstream, más popular, ya hace unos 2 o 3 años que ya existe en Gringolandia eso. Y trabaja bien. Entonces, como yo estoy siempre viajando, siempre en aviones, hace una par de años empecé, ¿sabe qué? Déjame hacer una investigación sobre eso. Y no solamente en la parte de seguridad, claro, pero también de cómo trabaja todo. Entonces, eso que vamos a cubrir. Y también después una parte interesante que es de las implicaciones más de privacidad, porque no voy a pasar mucho tiempo hablando de eso, pero los usuarios, como nosotros sabemos, no tienen la conciencia, no tienen la idea, muchas veces la idea que lo que están haciendo no es seguro. Entonces, una investigación que estoy empezando a hacer ahora, es más en términos de privacidad y dispositivos móviles también. Pero creo que no tan interesante cuanto la próxima charla que vamos a tener aquí. Entonces, es eso de contenido. La motivación, creo que ya platiqué, ¿no? Yo viajo muchísimo, es demasiado. En los últimos días yo estaba en Chicago, Brasil, Panamá, llegué ayer en la noche aquí, acá en Chile, y me voy en la noche, regreso a mi casa. Si no, mi novia va a hacer un unfollow en mí. Entonces, eso no es muy bueno. Pero todo empezó en 2006, cuando estaba camino de una conferencia en la Alemania, una conferencia que se llama Chaos Computer Congress, que es la CCC, que es muy famosa. Es la conferencia entre la Navidad y el Año Nuevo, para la gente que no tiene vida. Pero es como la DEF CON, yo diría que en términos de contenido es un poco mejor que la DEF CON. Es una conferencia muy interesante en la Alemania. Y yo estaba de camino ahí, la primera vez que vi que había un hotspot dentro del avión. Entonces no dormí por todo el vuelo y empecé a hacer
cosas ahí para ver cómo no solamente la parte de seguridad, pero más interesado en la arquitectura, cómo trabaja eso, ¿no? Hay un cable en el avión que se va por el mar, no, claro que no. Entonces empecé a ver ese tipo de cosas, y como estaba en uno de los últimos vuelos de Boeing que soportaba eso. Después se mataron el servicio, no había más, y como un año y medio después, lo lanzaron en muchas aerolíneas en los Estados Unidos. Y ahí empecé a hacer más cosas con eso. Entonces, ¿qué hay de interesante? Esa es una foto en Miami, en uno de los centros comerciales en Miami, es muy interesante, ¿no? Un notario, phone cards y pepper spray. Pero hay 3 puntos principales en un servicio de Wi-Fi en aviones, que no es nada diferente de cualquier otro hotspot. Es un hotspot dentro del avión, ¿no? Entonces, claro, necesita de access points, necesita de Wi-Fi, necesita del servicio, y cuando hablo servicio, es el servicio de hotspot, ¿no? Hacer la autenticación, todo ese tipo de cosas. Y lo más interesante de eso todo, que es la internet, porque como platiqué, no hay un cable en el avión, ¿no? Ahí. Tiene que haber una manera de comunicarse. Y esa es una de las diferencias más grandes que existe en términos de la tecnología utilizada en el vuelo que yo comenté, de cuando estaba a camino de la Alemania, y lo que existe ahora. Entonces, prácticamente, ¿cómo trabajaba? ¿Cuál es el uplink? La conexión a la internet en el modo que no existe más. Era por satélite. Entonces, el avión tenía una antena arriba, en la parte de encima del avión, se conectaba por satélite. ¿Trabajaba? Sí, pero era demasiado caro, demasiado costoso, y la conexión era una porquería. No trabajaba bien, porque la velocidad muchas veces estaba bien, pero la latencia es muy alta. Entonces, tenían mecanismos, después vamos a ver en otras láminas, pero había mecanismos como web caching y todo ese tipo de cosas, porque la conexión no era muy estable, era instable. Entonces, ese es el problema, y también el servicio era un poco costoso. Entonces, por eso yo creo que lo descontinuaron. Pero la parte interesante es que es un vuelo transatlántico. Entonces, no hay otra manera, tiene que ser por satélite. Yo creo que están ahora a lanzar un servicio también transatlántico con mejor tecnología, pero no tengo informaciones cuanto a eso todavía. Y el nuevo, yo cambié los slides de orden, no. Sí, la parte nueva. Entonces, cuando empecé a hacer la investigación sobre eso, ok, hay Wi-Fi en aviones, pero la primera cosa que te piden cuando ingresas en el avión es, antes del chicken o pasta, es que apague todos los dispositivos, que apague todo de inalámbrico que existe y todo más. Y lo que cambió. Entonces, no tengo los screen captures más, pero yo cambié algunos correos, envié correos a la gente, American Airlines y otras aerolíneas, diciendo, mira, hace 2 meses que no se podría utilizar nada inalámbrico dentro del avión, y ahora ¿qué cambió? Y me dieron las respuestas más absurdas posibles. No, que sí, que puede, que no hay problema, pero en el despegue no se puede hacerlo, pero después está bien. Ok. Entonces, entonces, el servicio que existe hoy, o lo que lo hizo la investigación, ¿qué es? Es más del servicio que está regional en los Estados Unidos. Porque vamos a ver cómo funciona el uplink, ¿no? Entonces, tiene el avión y tiene lo que ellos llaman de base station, que están en la tierra. Entonces, se comunican por una frecuencia de 7 gigahertz o 7 megahertz. Déjame ver. 3 megahertz, que era una banda utilizada por GTE, que es una compañía telefónica que no existe más, que fue comprada por Verizon. ¿Te acuerdan los vuelos
internacionales había el teléfono que te costaba como $15 el minuto. Esa banda que utiliza, la banda de 3 MHz, se conecta con 98 o 92 base stations, 92 base stations, entonces hace como un roaming. Entonces es nada más que una conexión una conexión más o menos de celular. El avión tiene una antena ahora en la parte inferior del avión. Se conecta y va haciendo el roaming de una estación a otra. Y es interesante, claro, no es mucho mejor muchísimo mejor que el de satélite, pero no tanto. Es mejor, pero depende de muchos factores. Entonces, cuando tiene turbulencia, sí la velocidad o el servicio se va y es interesante. Aquí más o menos otro diagrama donde se encuentran los base stations. ¿En qué aerolínea se encuentra? El servicio no es de la aerolínea, el servicio es como un servicio de hotspot que hay por todo lado, que hay aquí en Chile, que hay en Brasil, que hay en otros. ¿Qué hay aquí en Chile normalmente, lo más común? ¿Que es Movistar o algo así? ¿No? Intel. Entonces es un servicio, pero ese se llama GoGo, GoGo In-Flight. Y ese es un servicio que es solamente en los aviones, entonces independiente de la aerolínea, no son todas las aerolíneas que la tienen, pero algunas aerolíneas solamente tienen el servicio en los vuelos más largos, entonces de San Francisco a Boston, San Francisco a Nueva York, ese tipo de cosas. Entonces cuando eso empezó, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a trabajar a hacer la investigación de eso, entonces hice un test drive para ver cómo eso trabaja. Pero antes del test drive de la nueva tecnología, vamos a hablar un poco de la tecnología más antigua, que es el servicio entonces de cuando me fui a la Alemania. Se puede ver, aquí es la aerolínea, claro. Se llamaba Connection. Aquí es donde está la internet. Entonces, si yo quiero la internet, se hace un clic aquí, él llega allá, ¿no? Entonces, ¿quién trabaja con Wi-Fi? O que tiene una buena idea de cómo es la parte de canales o no. Yo no quiero ser muy redundante si eso es información que tienen. Comenta un poco de eso. La mitad, ¿no? Más de la mitad. Entonces, muy rápidamente, los access points, ¿cómo trabajan? Tiene canales. Entonces, se tiene su access point, en su caso, en la compañía, tiene canales de 1 a 13, normalmente se utiliza de 1 a 11, y normalmente, no sé la regulamentación aquí en Chile, pero normalmente es 1, 6 y 11 en la banda de 2.4 GHz. ¿Por qué? Es como un ancho de banda, literalmente. Entonces, canal 1, 6 y 11. Entonces, si uno se utiliza 1, 12, 3, está muy cerca, puede haber la interferencia entre los access points. Entonces, 1, 6 y 11 es lo más normal de se ver. Y aquí, creo que no se puede ver nada, pero habían 5 access points en el avión, 2 en el canal 1, ¿sabes qué? Sí, es verdad. 2 en el canal 1, 2 en el canal 6, 1 en canal 11. Es demasiado. Vamos a ver que comparado con lo que hay hoy, es mucho. Pero trabajaba bien. Entonces tenía cobertura en todo, en el avión, en el baño, en todo, ¿no? Aquí serían los ISSIDs, las redes inalámbricas. Entonces, hay solamente una red inalámbrica y como sospechaba, no. Había otra red inalámbrica, que también no se puede ver, pero se dice aquí TKIP, que es un protocolo de encriptación, de cifrado. Entonces, había una red que estaba, claro, hidden, ¿no? Que no se podía ver con un sniffer activo, un sniffer que hace probe request, pero había una red ahí, en solamente 2 de los access points. Entonces, eso es una parte interesante también. ¿Para qué se utilizaba? No sabíamos. Y aquí es la parte peor, ¿no?
el ancho de banda, muy lento, muy lento. Entonces, como 170K, considerando que está en un vuelo transatlántico, está bien, pero no era consistente. Aquí la idea del slide es hacer un trace route, porque lo interés que yo tenía era dónde era el punto de salida hacia la internet. Entonces, estoy en el avión, seguramente el avión no tiene una dirección IP válida. ¿Dónde es el punto de salida? En ese punto, por casi todo el vuelo fue de San Francisco hasta Munique, y casi por todo el camino, el punto de salida era Denver, en los Estados Unidos. Cuando estaba muy cerca, casi llegando en la Alemania, ahí se cambió para Ámsterdam. Entonces, se puede ver que el satélite, cuando se pega en el satélite, claro, cuando tiene el mejor señal, es donde se queda. Y se podía utilizar todo, ¿no? Me conecté al Skype, pero no, claro, no podía platicar con nadie, pero muy lento. Enviaba un mensaje, la persona contestaba por el chat, pero muy lento. El servicio, la experiencia del usuario era mala. Aquí es el número de conexiones del access point a los clientes. Un vuelo en la noche, el servicio no trabajaba muy bien, era costoso, entonces solamente había yo como más una par de personas utilizando, no había mucha utilización. Y de ahí entonces decidí ir, cuando salió el servicio en los Estados Unidos de la nueva tecnología, entonces ahí sí hice el test drive de San Francisco a Nueva York. Entonces aquí yo tengo más screen captures de todo. Entonces cuando ingresa en el avión hay un sticker, ¿no? Un sticker que dice Wi-Fi Enabled Airplane o algo del tipo. Ingresa en el avión, prendí el teléfono, ese es el nombre del ISSID, GoGo in Flight, y si intenta utilizar la internet, dice, no está disponible todavía, va a estar disponible a 10,000 pesos. Yes. Entonces, empecé a hacer algunas cosas. Una de las cosas es que eso cuando estaba en el aeropuerto, estaba parqueado en el aeropuerto todavía, entonces sería 3 access points, entonces mucho menos, casi la mitad de que había en el otro avión. Es un avión grande, normalmente no lo tienen en aviones más chicos, creo que empezaron con los 767-200. Y ya se puede ver que hay ISSIDs que son hidden, que se ve el ISSID pero no ve el nombre. Vamos a ver eso con más detalles después. Aquí se puede ver también, entonces que hay por access points hay al menos o había en el tiempo al menos otro ISSID, entonces tiene el que no tiene encriptación, que es el GoGo in Flight, y por el número del MAC address, por el BSSID, se puede ver que está muy cerca, ¿no? Entonces normalmente es cuando tiene una P virtual, entonces eso es de la red encriptada y es de la red que después podemos ver, y yo hablé con la gente que hace el servicio, y parece que todo de pago ahora pasa por ese ISSID encriptado. Seguramente, o no tan seguramente, pero quizá que no están mezclando el tráfico, que está por VLANs diferentes, pero siempre en algún punto se va a hacer el merge del tráfico, ¿no? de los usuarios y de la gente que trabaja en el avión o que está haciendo ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde demostró eso también. Aquí son láminas nada más para ilustrar la utilización de los canales. Entonces canal 1, 6 y 11. Entonces casi no hay interferencia o no hay interferencia entre ellos. De la utilización, seguramente yo estaba más cerca del canal, del AP que estaba en el canal 1, porque estaba en mi silla, ¿no? Estaba en el asiento y ahí no voy a ser con la laptop haciendo un site survey del avión.
es un poco complicado. Y aquí otra vez, con un otro software de análisis de Spectrum, es igual. Hay aviones un poco más chicos, creo que no tengo screen captures, pero que tienen 2 access points y nada más. Y es más que suficiente para el avión. Cosas no tan interesantes, pero que ayuda un poco, se quiere hacer como, entre comillas, un pen test de una red, no solamente del avión, pero cualquier red inalámbrica, es que hay fabricantes de equipamientos. Entonces, dentro de la especificación de 802.11 hay cosas que se llama vendor specific. Entonces, uno no necesita implementar para que todo trabaje, pero se puede poner informaciones específicas de la red o de algo así. Entonces, aquí se puede ver el nombre del access point, CWAP1. Entonces, y eso es padronizado por todos los aviones que yo vi. Entonces, 1, 2, 3, etc. Pero si estás haciendo pen test de algo que inalámbrico, muchas veces eso te ayuda a ubicar un access point, ¿no? Cafetería X. Entonces yo sé que en la cafetería hay un access point. Aquí la parte más básica No, aquí más. Otro punto no interesante, pero así es como trabaja Wi-Fi, tiene basic rates y transmit rates. Basic rates son las tasas de transmisión que uno se puede conectar a un access point. Como esperado y como en cualquier hotspot, acepta cualquier tipo de tasa de transmisión, desde la más baja hasta la más alta. Cuanto más baja, la señal se aleja más, pero con la velocidad es más chica. La pantalla cuando intento ir a, no sé, google.com, eso que se hace el redireccionamiento a la autenticación, eso no parece bien. No está así. No. Entonces se toma una IP inválida, una IP reservada, 100, perdona por las láminas que no se puede ver nada, pero así es. Es una dirección 172 punto algo. La parte interesante es que el gateway, la parte que hace la autenticación, o el gateway de salida, vamos a llamarlo así, está en la 10.241.41.4. En todos los aviones es igual. Sí, la red interna es 172.30.1/24. Sí, es un tipo de proxy, una cosa que nunca vi, que se llama Flamenco Proxy, si uno lo conoce, platíqueme después sobre eso, porque yo no lo conozco. Y haciendo pruebas muy básicas, se ve que sí hay un proxy como esperado, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí es cuando hay turbulencia, es algo interesante, el avión empieza. El servicio se va, se dice que no está disponible, y más interesante, se intenta ir a Google, hace como un black hole más o menos, ¿no? Entonces, resuelve todo a 1.1.1.1. Entonces, no es que no va a dar un error de que un 404 que no se encuentra o algo así, o un error de DNS, pero sí te envía a la página. Entonces, uno se puede imaginar que empiezas a jugar con cosas de redireccionamiento, proxy tipo SOCKS, este tipo de cosas, se puede hacer algunas cosas. ¿Qué más? No hay isolación de usuarios. ¿Qué significa eso? En muchas soluciones inalámbricas hoy, uno puede hacer la configuración de que no deje que el usuario A pueda ver todo lo que está enviando el usuario B. Entonces, mismo que sea un medio compartido, por el access point se hace la isolación de los usuarios. Eso no lo hacen. Entonces, con un ping o con un port scan, se puede ver que se ve todo que está por ahí. En términos de salida a Internet, diferente del caso que yo comenté del otro servicio, que eventualmente se vio un cambio
en la IP de salida válida a la Internet, el avión no cambia de dirección IP. Número uno, no tiene una dirección IP fija, válida. Pero por traceroutes, por todo ese tipo de cosas, me imagino, no estoy 100% seguro, pero me imagino que los base stations, las antenas que están en la Tierra, se conectan por un tipo de red capa 2 o MPLS seguramente, porque se ve todo muy transparente. ¿Ok? Entonces siempre por un traceroute es siempre la misma dirección IP del avión o de salida. Seguramente de la laptop que está conectada, sí, siempre la misma, y una vez que se hace la autenticación, se no necesita hacer más la autenticación. En términos de seguridad, igual un hotspot, un ARP poisoning o ese tipo de cosas, o hacer el clon de la dirección MAC, trabaja normal. Entonces, no necesita pagar el servicio, pero es un servicio bueno. Entonces, por la IP válida, el dueño de la IP válida es la compañía que se llama Aircell, que es el nombre oficial de Gogo In-Flight. Y diferente del servicio por satélite, ese trabaja muy bien. Aquí es un cliente de teléfono SIP y también Skype. Otra vez, no se puede ver aquí, pero estaban chateando con un amigo. Estoy en el avión, vamos a intentar platicar. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar nada porque, o yo voy a hablar, pero no me hable. Yo quiero ver si escuchas algo. Y escuchaba, pero un poco mal. Pero con mi BlackBerry tiene un servicio que se llama UMA, que es un servicio de voz sobre IP de la propia operadora. Y eso trabaja, para hablar claro, es un poco raro, especialmente en Gringolandia. Empieza a hablar en el teléfono, la gente ya te va a matar, pero para servicio de mensaje de texto, de SMS, trabaja muy bien. La velocidad, en los mejores casos, 1.4 mega, no es tan mal, trabaja bien. Hacen algunos filtros ahora. Cuando empezaron no lo hacían, pero creo que la gente empezó a ver pornografía durante el vuelo, entonces ahora hay algunos tipos de filtro de contenido. Y otra vez, pero trabaja muy bien, pero a veces que también la velocidad de bajar, de downlink era como 200, 300K. Entonces va desde el servicio muy malo, cuando el avión está en turbulencia, ¿no? Pero también está en turbulencia y tú estás intentando teclar ahí, no es muy bueno. Entonces, no importa mucho. Pero eso es nada más que, estaba hablando solamente del servicio de hotspot. ¿Qué más hay en el avión? Eso es un artículo que Mike de la organización en realidad me envió. Él seguramente no puede ver nada. Que es hablando de en términos de red, ¿qué hay dentro del avión? Entonces hay cosas distintas, no hay solamente el hotspot. En uno de los vuelos que tomé, yo estaba en la silla, en el asiento, y había un puerto de Ethernet. Un puerto de Ethernet. Me imaginé, es de la parte de entretenimiento. Hay vuelos, creo que la gente ya me comentó también, pero hay vuelos que se ve, cuando entra en el avión, se ve la parte de entretenimiento de un Linux haciendo el boot. Y normalmente es eso que es el servicio de películas, de tipo de cosas. Pero, ¿qué más hay? Entonces me conecté en el puerto de Internet, intenté hacer, entonces había link, ok, perfecto. Pero no había nada, no había DHCP, no había absolutamente nada. Seguramente en aquel avión o estaban en una VLAN totalmente segregada, separada, o entonces no estaba nada implementado. Pero eso es un artículo muy interesante que Mike me envió, que habla de que unas personas, que no sé dónde, hicieron un pentest en un avión de Boeing. Yo creo que eso no cuando el avión estaba volando, pero antes, que hicieron un ataque de VLAN hopping, que es cambiar de VLAN, llegaron hasta el control de las turbinas del avión. Entonces, que estaba déjame ver si me acuerdo aquí, que es
que trabaja en Unix. ¿Qué tipo de Unix? Solaris, gracias. ¿Qué Solaris? Que no estaba con los parches, claro que no. Y que no se utiliza SSH, que lo utilizan por Telnet, que se puede ver como menús y todo eso. Entonces, quizá que nadie lo hace ese tipo de ataque en los vuelos que nosotros podemos estar. Y ahora es la parte que comenté antes, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? 13 minutos. La parte que estoy empezando a hacer más investigaciones ahora, que es la parte de seguridad y privacidad. En términos de, claro, en un hotspot, ¿cuánto de privacidad uno tiene? Hasta que use encriptación, VPN, todo, sí, eso es bueno, claro, es lo mínimo aceptable para nosotros que trabajamos con seguridad. Pero, ¿qué más que hay? Entonces, ¿cuál es el problema? Principalmente ahora en el año de 2011, ¿no? Muchos ataques focados en ciertas compañías. Ahora hasta mi mamá sabe con qué trabajo, no trabajo más con computadoras. Ahora en la tele todo el tema de Anonymous, de LUSEC, de todo eso. Ya toda la gente ya sabe más sobre algunos tipos de ataques. Pero dentro del avión, eso no solamente dentro del avión, eso puede ser en el aeropuerto, dentro del café, y etcétera. Pero el avión es más interesante porque estás totalmente aburrido ahí. Es el único lugar donde no hay teléfono todavía, gracias a Dios, porque es donde se puede trabajar. Entonces, se puede espionar en otras compañías. Vamos a ver la parte de privacidad, cómo trabaja, ¿no? Espionaje dentro de la misma compañía. Si estoy en el mismo vuelo con mi jefe, yo quiero saber qué mi jefe está haciendo, ¿no? Y viceversa. Hacer el fingerprint, descubrir qué tipo de dispositivo uno está utilizando. Eso es fácil, ¿no? Pero más interesante es intentar descubrir quién es la persona. Entonces, eso es cuando estoy aburrido en el avión, eso que hago, ¿no? Yo quiero descubrir quién es la persona que está utilizando un tipo de dispositivo. Y todo de modo pasivo. Se lo hace en modo activo, utilizando una herramienta como Karma o alguna cosa que hace un impersonation de un access point. Ahí es fácil, ¿no? Ahí no. Pero la parte interesante es que la gente, como está un poco, o que está acostumbrada con Wi-Fi en ciertos aviones, o que como se dice en México, ¿no? Que vale madres, que el comandante que no prenda el dispositivo inalámbrico la parte inalámbrica de sus dispositivos, etcétera, etcétera. Toda la gente lo tiene prendido. Esa es la parte interesante. Y esa es la parte de que estoy empezando a hacer cosas. Que, bueno, número uno, el nombre del dispositivo, el tipo de dispositivo. El tipo de dispositivo es fácil, ¿no? Por la dirección MAC, por los 3 bytes iniciales, se sabe qué tipo de dispositivo es. Eso hasta Wireshark te lo dije. Pero ¿y el nombre del dispositivo? No. Bueno, sí, pero eso es un desafío que nosotros tenemos de seguridad también. Cuando compro un computador o un teléfono o algo así, la primera pregunta que se hace en el wizard de configuración es ¿cuál es su nombre? Y no ¿cuál es el nombre del dispositivo? Porque ahí el nombre del dispositivo es teléfono de Luis y no teléfono. Entonces no comunican eso a la gente. Entonces seguramente se puede ver el nombre de la persona y normalmente la gente se pone su nombre y apellido, ¿no? Y con eso se descubre quién es la persona. Eso es una parte que a veces es interesante, a veces que no. Yo estoy intentando hacer cosas más interesantes en términos de eso, que es con base en entonces cuando yo prendo mi iPhone, cuando prendo mi iPad o que sea, él empieza a buscar todas las redes que están en la lista, las redes, los ISSIDs conocidos. Entonces, claro, uno con un sniffer se puede ver, ¿o qué? Se puede ver, bueno, yo veo esos ISSIDs, si estoy en un vuelo internacional, que es mucho más fácil, yo sé si la persona está
a camino de un lugar o está regresando a su casa, en qué hotel se quedó, en qué conferencia fue, ese tipo de cosas. Puede ser muy interesante. Y por ataques, otra vez, de ahí no más pasivamente, pero con herramientas como Caín y Abel o con Karma, cosas muy sencillas, se puede algo que haga con que con el dispositivo se conecte a un SSID cualquier. Se puede ver si es una máquina Windows, se ve el nombre del dominio, normalmente es nombre de la compañía, guión sucursal, algo. Y si la gente está utilizando una red inalámbrica, y eso es otra vez algo obvio, pero que la gente si no está utilizando VPN porque ya tiene HTTPS, se sabe que sí, qué tipo de ERP, si es Oracle o algo del tipo, qué tipo de CRM utiliza, si es Salesforce, si es cualquier otra cosa. Y otro punto es que con un poco de paciencia, si uno está en aviones tanto cuanto yo estoy, se puede empezar a hacer cosas como que yo sé que esa compañía tiene siempre BlackBerrys, entonces seguramente que tienen una política de dispositivo móvil y seguramente que eligieron a BlackBerry para que sea el dispositivo o ese tipo de cosas. Y no es solamente sobre Wi-Fi, ¿no? Entonces, dispositivos tienen Bluetooth también. Hay la gente que utiliza los headsets y hay otros juguetes hoy que es todo Bluetooth. Entonces, de Bluetooth, ¿qué se puede hacer? Número uno es que, por ejemplo, dispositivos de Apple, la dirección MAC de la interfaz Bluetooth es secuencial a la de la Wi-Fi, de la inalámbrica Wi-Fi. ¿Qué eso significa? Nada. O puede significar algo. Si quiere hacer un ataque focado a cierta persona, bueno, yo sé que la persona con la MAC X trabaja en esa compañía, que tiene eso. Bueno, déjame intentar conectar por Bluetooth o hacer algún tipo de ataque Bluetooth en el dispositivo, a la persona, ¿no? Pero eso solamente se pasa con dispositivos Apple. Yo hice prueba con el BlackBerry y con el Android. La Mac es diferente, porque ciertamente compran los dispositivos internos del teléfono de fabricantes diferentes. Aquí es la parte un poco interesante en uno de los vuelos, porque eso es otra cosa. Si conocen Wi-Fi, perdóname, pero si no conocen muy bien, cuando hace un hidden ESSID, el ESSID que envía el beacon, pero no dice el nombre del ESSID, uno con una herramienta de sniffing no puede, número uno, cuando hay una red, no te contesta, eso es una cosa. Pero la otra cosa es que si es una herramienta pasiva que está solamente escuchando los paquetes, no, ¿cómo se dice? No envía el nombre del ESSID, pero no envía el nombre del ESSID o no se puede descubrir el nombre del ESSID hasta que un cliente válido, un usuario válido, se conecte en la red. Entonces, si yo soy un usuario válido, y yo comento que es el caso aquí del ejemplo, si yo quiero me conectar al Airline Crew, el access point tiene que decir, sí, aquí estoy. Entonces, en uno de los vuelos, se puede descubrir que uno de los ESSID se llama Airline Crew, que es para la gente que trabaja en el avión. Otro punto que es un poco interesante, bueno, claro, el precio es justo. Eso, sí, es como $12, yo creo que está un poco más barato ahora. Pero la parte interesante es que uno de los controles es por User Agent. Entonces, ellos quieren saber qué tipo de device está utilizando. Entonces, si está con una computadora, sabe que va a utilizar mucho ancho de banda. Ahora, si tengo un teléfono, ellos creen que no. Entonces, simplemente se puede bajar un plugin de Firefox, donde se cambia el User Agent. Entonces, cambié mi computadora para iPhone. Se cambia. Ahora, y se cambia el precio
También, ahora $7.95. Pero yo tengo el plan mensual, entonces no importa, pero es interesante saber cómo la gente, bueno, los usuarios yo creo que no van a hacer eso, pero hasta ahora no. Aquí es nada más que tengo algunos screen captures solamente para demostrar que, y eso estoy seguro que todos ya lo saben, pero que comenté antes, ¿no? La parte de integridad de datos, la parte de confidencialidad de datos, sí, es un VPN, eso te lo ayuda, ¿no? Claro. Pero la parte de privacidad del usuario, una máquina Windows va a seguir diciendo el nombre de la máquina, el nombre del usuario. Aquí es un iTouch de las iniciales de la persona. Aquí no se puede ver mucho, pero se empieza a hacer la correlación de todo. Y si uno está no solamente en el vuelo, pero en un hotspot que la persona está utilizando la internet, es no totalmente fácil, pero es muy posible que uno pueda hacer la correlación. Ok, es el nombre de la máquina, esa es la persona en Facebook. Eso es muy común en Gringolandia, que la gente tiene su tarjeta de su business card en la laptop. Eso no, entonces está en el café, tú trabajas en esa compañía. Me veo eso un poco raro, pero así es. Aquí el nombre de la persona, guión MacBook. Eso es otra vez que comentaba. Cuando está en el Wizard, compra el juguete nuevo, un MacBook, ok. ¿Cuál es su nombre? Luis. Hay gente que pone todo el nombre y apellido. Y así se queda el nombre del dispositivo. ¿Qué es eso? Aquí muy parecido también. Aquí es un sniffer mostrando solamente aplicaciones, entonces aplicaciones que pueden utilizar un protocolo más robusto. Es HTTP o HTTPS, ¿no? Pero muchas veces es el tema del certificado. La gente, si uno está haciendo un ataque de man in the middle, si el usuario recibe, es un certificado inválido, ¿quieres proseguir? Sí. Pero no solamente en la parte más pasiva se puede otra vez, como comenté antes, descubrir qué tipo de servicios utiliza la compañía. Se tiene un servidor, si por correo utilizan, eso es por eliminación, ¿no? Si por correo tienen Outlook o Exchange, o se utilizan algo como Gmail, ¿no? Entonces aquí por webmail.algo se puede ver que más o menos qué tipo de servicio utilizan. Aquí el tema de certificados, otra vez, se deja algo en las manos del usuario. Aquí es nada más que yo empecé a ver qué hacía la persona. Entonces webmail, el certificado que utilizaba, estaba pasando casi todo por HTTPS, entonces estaba bien. Y yo creo que ya estoy de tiempo casi. A ver si hay algo más interesante. La conversación con un servicio. Aquí es una parte interesante, que muchas veces cuando uno hace la autenticación, lo que está pasando por el proxy del servicio, te comenta cosas como incorrectas en ese caso. Yo estaba en un vuelo de American Airlines, pero aquí que estaba en Airline Name, Virgin America. Entonces, dinámicamente se pone como cosas del vuelo. Entonces, ciudad de destino, que es San Francisco, ciudad de partida, Washington, código pero ahí no es tanto del usuario, es más del servicio. Mike, tengo ¿cuánto? 5 minutos, 3. A ver si hay algo más de interesante. Otra vez la parte de webmail, el nombre de la persona. Otra vez cosas básicas, no hay ningún ataque interesante, pero eso es una cosa interesante. Existe un live CD que se llama OpenBoot TS.
que se tiene un USRP, que se puede emular una célula de celular. Se puede prender su laptop con eso, es ser una célula de celular. La persona que hizo investigaciones y creó el CD y el ISO se llama Chris Paget. Entonces yo no tengo nada que ver con eso, pero es una cosa. Yo estaba en el mismo vuelo de él, regresando de una conferencia de seguridad. Entonces, ok, déjeme ver qué él está haciendo. Él seguramente estaba jugando con eso, ¿no? Entonces se ve el protocolo H323, que es de voz sobre IP, y empezó también, entonces la gente no solamente no apaga la interfase Wi-Fi, pero tampoco muchas veces pone en modo avión. Entonces el teléfono sigue buscando por una red GSM y él con su laptop entonces empezó a enviar correos SMS a la gente, apague su teléfono. Entonces es un poco cómico, pero cuando bajamos del avión estaba utilizando algo, no, sí, tuve que llamar a mi novia. Ok. Entonces, porque la manera que lo hace es como un man in the middle de GSM, pero eso es totalmente otro tema. Se puede buscar en la internet sobre eso, es muy interesante. Pasar rápido aquí. Entonces aquí rápidamente lo que comenté de la búsqueda de los ISSIDs, eso entonces nada más que está con un sniffer ahí, se puede ver, bueno, yo creo que el nombre de la persona es Ignacio, se puede ver aquí, Capripo, eso es un problema de cuando viajas mucho, que empiezas a saber nombres de cosas, ¿no? Pero Capri Polanco es un barrio en la Ciudad de México, entonces ciertamente eso es un nombre de un hotel, pero también estaba en Infinitum, que es el servicio de allá, y empieza a ver cosas y se puede determinar muchas veces dónde si la persona está regresando a su casa, se está yendo, dónde se quedó, Fiesta Inn, Salón VIP LAN, Sala VIP Iberia, entonces viaja bastante, Taberna de Beni, entonces le gusta tomar unos tragos. ¿Qué más que hay de interesante? Aquí Copa Club, eso yo creo que fue de ayer, en Panamá. Aquí Dan Carton es un hotel en Colombia, y por ahí va. Nombre de la compañía, eso es un problema. Entonces su compañía utiliza el nombre de la compañía con el nombre de la red, que lo cambien, por favor. Aquí más screen captures, aquí, eso es que se cortó aquí, pero eso es en un aeropuerto, no en el avión, pero SNMP versión 1, que es, no tiene nada y está haciendo como un get en algo aquí. Entonces se puede, aquí por el OID, determinar qué tipo de dispositivo están haciendo algo, que no, mejor no saber. Igual, hay uno solamente que es muy chistoso, que es para mis amigos de Brasil. Entonces se puede ver que el nombre de la ISSID es Muquifo do Amor, que es más o menos como ¿cómo se dice? Muquifo do Amor. Es como el Love Shack, algo así. Entonces lo del Muquifo do Amor está, entonces pero hay una ISSID presidencia, entonces seguramente es un alto ejecutivo, pero en su casa el ISSID es Muquifo do Amor. No sé si tenemos tiempo para preguntas, pero estoy por aquí todo el día. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Por allá. ¿Aló? Hola Luis, mira, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Se te ocurrió escanear las redes durante todo el viaje? Además, ¿alguna otra red que tuvieras? Perdón, no comprendí la pregunta. Escanear redes, o sea, iniciar alguna, en modo pasivo para saber cuáles son las redes que hay en el avión. ¿La red del avión? Las redes, si es que tenían más redes. Sí, que tenía más redes como virtuales, ¿verdad? La única que descubrí es la que se llamaba Aircrew, pero estoy segurísimo que hay la parte de cuando compras algo en el avión, ahora no aceptan más efectivo, es todo con los puntos de venta,
seguramente eso tiene Wi-Fi ahora. Ok. Mira, lo que pasa es que, como tú bien decías, las MAC de los AP que están en Sí. el avión son contiguas. Sí, Claro, ¿qué pasa si yo a mi tarjeta le clono la MAC, le sumo un número y hago pasar un honey? es una manera de hacer un man in the middle también. Sí, claro, pero por ejemplo, cuando viajé a la Eco Party, me dediqué en IFER y precisamente veía redes inalámbricas que son de casa y no son de avión, como así también redes de radiofrecuencia de radio y ese tipo de cosas. La utilización de la red en realidad no voy a saber, no voy a saber. Entonces, como comentabas, como las MAC son contiguas, se ves en el sniffer 1, 2, 3, 4. Se quiere crear las 5 porque no sé cuántos conoces de eso, ¿no? Y perdona si estoy explicando mucho, pero una P, la red siempre va a estar ahí. Entonces, si en un sniffer pasivo yo veo beacons, no veo el nombre de la red, pero si veo beacons de 3 BSSIDs diferentes contiguos, seguramente no hay un cuarto, porque no es como on demand, no está enviando, o envía beacons o no. En el pasado se utilizaba una técnica para proteger las redes de enviar menos beacons o no, pero eso casi no es utilizado. Entonces se quiere crear una red, por ejemplo, hay 3 redes, se quiere crear la cuarta para hacer algo, está bien. Está bien en el sentido que no sé cuánto afectaría y si existe o no una red número 4, por ejemplo. Ya, ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Hola. Mira, mi consulta, digamos, por el lado del estudio que hicieron con respecto a estas redes inalámbricas que encontraron que tenían acceso a los sistemas de control, los sistemas de instrumentación del avión. ¿Me podrías detallar un poco más qué fue lo que hallaron, más allá de llegar al sistema de turbinas? ¿Lograron accesar, por ejemplo, al sistema de control de navegación del avión o algo relacionado con eso? Una buena pregunta. Número 1, esa prueba yo no la hizo, ¿no? ¿Okay? Eso Mike me envió ayer o anteayer que estaba en la internet. Pero yo creo, entonces, eso no hay una red inalámbrica para eso. Eso está en la red cableada. Por el comentario que estaba en la internet, es una red cableada, y no solamente cableada, pero separada por VLANs. Que hablaban ahí es que por la red cableada hicieron un ataque de VLAN hopping para llegar hasta el control de los instrumentos del avión. Si eso es posible o no desde la red inalámbrica, si la red inalámbrica está solamente separada por VLANs, yo creo que no sería posible. Pero como tiene el proxy que hace todo, entonces yo creo que hay un tipo de, ruteo, es claro que hay un tipo de ruteo, pero más importante yo creo que hay un tipo de políticas de firewall o ACL, algo así, para no permitir eso, porque si no hay algo así sería muy malo. Última pregunta. ¿O nos vamos a almorzar? Acá, la última ya. Hola, quería preguntarte sobre los vuelos transatlánticos. Tú mencionaste algo que se estaba realizando al respecto y que la única forma de realizar eso sería a través del satélite. ¿O qué otra cosa crees que se viene en esa área? Sí, ese servicio todavía no existe. Yo sé que está en desarrollo. Conozco a la gente que está trabajando con eso y haciendo pruebas ya. Pero sí sigue siendo por satélite, pero creo que con mucho más tecnología, digamos así, para que la experiencia del usuario sea mejor. Pero todavía no tengo detalles hasta ahora. Lo que sé es que sí, esa compañía que es diferente de la que hace el servicio que comenté ahora, esos
esas personas sí están muy preocupadas con la parte de seguridad del usuario, porque mucho que hay hoy es otro problema, pero el problema que tenemos nosotros hoy, ¿no? Mucho dejamos en las manos del usuario. Entonces, están trabajando con segregación de usuario, que un usuario no pueda ver el otro. Es inalámbrico, siempre es vulnerable a muchos tipos de ataque, ¿no? Pero no me dijeron claramente, porque no tenemos es un amigo y tomamos copas en el bar y nada más, no me comenta cosas así confidenciales, pero parece que sí están muy inquietos cuanto a implementar servicios de seguridad, algún tipo de wireless IDS, ese tipo de cosas. Pero desafortunadamente no tengo muchas informaciones contra el servicio del uplink, pero seguro que es satélite. Listo, muchas gracias Luis Eduardo, un aplauso por favor. Antes que se vayan a almorzar, por favor esperen, Mike va a anunciar un concurso que está relacionado a los códigos que tienen en sus tarjetas. Hola, ¿cómo están? En la parte de abajo de la agenda hay 3 valores que tienen números 1, 2 y 3. Tenemos 4 libros y una cámara webcam básicamente para los que pueden desencriptar o desencodificar, descifrar, digamos, el número 1. Tenemos 4 libros para los primeros 4 que pueden descifrarlo y para el segundo tenemos el webcam para la primera persona. Entonces, para que tengan algo para hacer en el almuerzo, digamos. La próxima charla Parte 10 para las 3, puntual. Así que tienen que estar antes de esa hora acá.